¿Qué nos enseña la celebración de la comunión, la Cena del Señor, sobre lo que significa vivir en relación con Dios? Hola, soy Dionisio Bailer, autor del libro que se titula Hablar sobre Dios desde la Biblia. Y en esta serie de presentaciones estoy dando lectura en voz alta a ese libro. En este capítulo, bajo la rúbrica general de espiritualidad cristiana, donde descubrimos que Dios está en el centro de toda experiencia humana como nuestro punto de referencia y estabilidad, hemos saltado de una cosa a otra, un poco como la vida misma. Hemos visto salmos de lamentación, gratitud y alabanza. Hemos considerado la importancia de la sabiduría como don del Espíritu. Y hemos observado que si es que hay alguna esperanza de que el sufrimiento tenga sentido, tendrá que ser porque allí vemos, por fin, el rostro de Dios. Pero la vida también tiene sus ocasiones de celebración. Y dedicaremos nuestra última sección del presente capítulo a la celebración más emblemática del cristianismo, la Cena del Señor. Empezaremos por observar una escena de aquella cena que solo el Evangelio de Juan recuerda, para proceder luego a los comentarios de Pablo sobre esta celebración de la comunión cristiana. Antes de la festividad de la Pascua, como Jesús entendió que se acercaba la hora para cruzar hasta el Padre desde el mundo presente, por cuanto amaba a los suyos en el mundo, los amó hasta lo sumo. Y al llegar la hora de cenar, el espíritu acosador ya había tomado forma en la mente de Judas Simón de Iscariote para que lo entregase. Sabiendo Jesús que el Padre ya había transmitido todas las cosas a su poder y que de Dios procedía y ahora estaba por ascender a Dios, se levantó de la cena. Se quitó la ropa de calle y tomó una toalla que se ató a la cintura. A continuación, echa agua en una jofaina y se pone a lavar los pies de los discípulos y a secarlos con la toalla que tenía atada a la cintura. Llega así a Simón Pedro. Este le dice: «Pero amo, ¿cómo me va a lavar usted los pies a mí?» Jesús le respondió así: «Ahora mismo tú no entiendes lo que estoy haciendo, pero con el tiempo lo acabarás de entender». Le dice Pedro: «Ni ahora ni nunca, ¿cómo me va a lavar usted los pies a mí?» Jesús le respondió: «Pues si no te me dejas lavar, es que no quieres tener nada que ver conmigo». Simón Pedro le dice: «Ay, amo, si nos vamos a poner así, báñeme usted entero desde la cabeza hasta los pies». Le dice Jesús: «El que ya se ha bañado solo necesita un último repaso a los pies, porque por lo demás ya está limpio. Y vosotros ya estáis limpios, aunque no todos». Sabía perfectamente bien quién le iba a entregar. Por eso añadió: «aunque no todos estáis limpios». Entonces, una vez que hubo acabado de lavarle los pies, se volvió a poner la ropa de calle y volvió a su sitio. Y les dijo: «¿Os dais cuenta de lo que acabo de hacer? Vosotros me tratáis de maestro y de amo, lo cual es justo porque es lo que soy. Entonces, si siendo yo vuestro amo y maestro, os acabo de lavar los pies, ¿cuánto más debéis vosotros lavaros los pies unos a otros? Os acabo de dar el ejemplo para que así como he actuado yo, así también actuéis entre vosotros». Amén, amén. Os digo que el siervo no es más importante que su amo, ni el emisario más importante que el que lo envía. Si os estáis enterando, dichosos seréis en la medida que actuéis así. Es interesante que Juan no considere digno de mencionar el simbolismo del pan y el vino como cuerpo y sangre de Cristo, que ha sido lo que los cristianos siempre hemos celebrado como lo más destacado de aquella cena. Los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, lo mencionan, desde luego, indicando así que en esa ocasión Jesús presidía esta celebración tradicional judía. En Lucas, de hecho, tenemos 2 copas con el pan entre medio, cada una con su particular simbolismo, reflejando más fielmente que Marcos y Mateo la típica progresión de la Pascua judía con sus diferentes copas y brindis a cada punto importante. También es Lucas el que recoge el deseo de Jesús de que se acuerden de él siempre que vuelvan a celebrar aquella festividad. Además de esa instrucción en el Evangelio de Lucas, tenemos esta otra aquí en Juan.
Durante aquella cena, Jesús dio el ejemplo para una práctica que mandó que se conservara a perpetuidad entre sus seguidores, el lavamiento de pies. Quizás sería prudente detenernos a considerar por qué los cristianos hemos preferido recordar y celebrar con regularidad, en ceremonia solemne, unas palabras pronunciadas por Jesús a manera de brindis y de bendición del pan, palabras que ninguno de los evangelios destacan ni señalan como fundacionales para un nuevo rito cristiano. A la vez que ignorar el claro mandamiento de Jesús de que el acto de lavar pies era expresamente un ejemplo a imitar. ¿Qué nos ha sucedido? ¿Qué transformaciones ha sufrido el seguimiento de Jesús para que en ninguna iglesia que se precia de ser cristiana falte la celebración del pan y el vino, mientras que son muy pocos los grupos que conservan la costumbre del lavamiento de pies? Desde luego, podríamos objetar que el acto de lavar los pies no puede realizarse como puro legalismo sin considerar el fondo de la cuestión que quiso enseñar Jesús, que debemos servirnos unos a otros con humildad. Es una objeción justa. El mandamiento de Jesús no fue que celebrásemos un acto puramente simbólico y ritual, sino que viviésemos vidas entregadas con humildad al servicio mutuo. Lo que quedaría por demostrar es que en aquellas tradiciones minoritarias dentro del cristianismo que celebran un lavamiento de pies unos a otros en relación con la cena del Señor, la disposición al servicio haya sin embargo desaparecido. Como quedaría también por demostrar que allí donde no se celebra el lavamiento mutuo de pies, los cristianos sí se entregan mucho más al servicio mutuo por amor a Cristo y unos a otros. En principio, parecería mucho más natural imaginar que en aquellas comunidades donde el lavamiento de pies es parte de la celebración habitual de la Cena del Señor, el recuerdo constante del ejemplo de Jesús tienda a suscitar una mayor conciencia de las necesidades de las hermanas y los hermanos y una mayor disposición a prestarnos unos a otros el auxilio y apoyo necesarios en circunstancias de debilidad o necesidad. Intermitentemente, en el transcurso de varias décadas, he intentado imaginar qué otro símbolo o ceremonia podríamos incorporar a nuestra vida litúrgica como comunidades cristianas que pudiera sustituir este gesto específico que Jesús nos dejó como ejemplo a seguir. Hay consideraciones higiénicas, prácticas e incluso de pudor personal que parecerían desaconsejar esta costumbre y que tal vez expliquen por qué cayó en desuso. Al fin y al cabo, y también por consideraciones higiénicas, en la celebración de la cena en la mayoría de las iglesias evangélicas se reparten diminutas copitas individuales con el vino, zumo de uva en algunas tradiciones, muy a pesar de que se rompe así el símbolo de unidad y comunión que tuvo para Jesús y los apóstoles el compartir una misma y única copa. Sin embargo, tampoco es nada desdeñable el asco que podía producir en la antigüedad el acto de lavar pies. Los que vivían en zonas rurales quizá no acumularan nada peor que polvo en los pies. Pero en las ciudades, especialmente las ciudades amuralladas, las calles eran auténticos estercoleros, donde iba a parar toda la inmundicia de humanos y animales mezclada con el barro de lluvias y desagües. No en vano, lavar los pies era tarea de esclavos. Quien tuviese que meter mano a lavar sus propios pies al entrar en casa se podía dar por desafortunado, y el que un hombre libre lavara los pies a sus semejantes era absolutamente impensable. Pedro sin duda expresó lo que estaba en la mente de todos: el horror ante la idea de que el maestro se contaminase las manos durante la cena con la porquería que los pies de todos traían de la calle. Pero el caso es que nuestras extremidades, nuestras manos y pies, son sumamente sensibles al tacto, y que el acto de lavar los pies unos a otros se vive sensorialmente como una expresión de afecto y ternura familiar. No es entonces solo un símbolo de humildad y servicio, sino también un acto de amor de hermanos y hermanas unidos por nuestra común devoción a Jesús.
Y cualquier reparo de tipo higiénico que pudiese haber hoy día haya en nuestras modernas instalaciones fácil solución, en jabones y agua de grifo fría y caliente y toallas que luego podemos meter en la lavadora automática. Así las cosas, no se me ocurre qué más objetar a reinstituir el lavamiento de pies en la celebración de nuestra liturgia cristiana, salvo el hecho de que la intimidad familiar que simboliza dista mucho de la realidad de nuestras relaciones en las iglesias y que intuimos en el acto de lavarnos unos a otros los pies un nivel de cariño y compromiso mutuo que supera con creces los límites de lo que nos resulta aceptable y cómodo. Quizá el problema no sea entonces que el símbolo no es el adecuado, sino que escasea tanto en nuestras comunidades cristianas lo que ese símbolo representa. En mis instrucciones a continuación no hay ninguna alabanza, porque cuando os reunís no es para provecho, sino para perjuicio. Y es que, en primer lugar, tengo oído que cuando os reunís en asamblea existen divisiones entre vosotros. Esto me resulta más o menos creíble porque es necesario que se manifiesten así las facciones que hay entre vosotros para que se pueda ver cuáles sois justos. Entonces, al reuniros de esta manera, no es la cena del Señor lo que coméis, porque cada uno se apresura a cenar lo suyo de tal suerte que uno pasa hambre mientras otro acaba borracho. ¿Acaso no tenéis vuestra propia casa donde comer y beber? ¿O es que despreciáis la asamblea de Dios y queréis hacer pasar vergüenza a quien le falta? ¿Qué puedo opinar yo sobre esto? ¿Acaso os voy a alabar? En absoluto, me parece una vergüenza, porque yo aprendí acerca del Señor lo que también os enseñé a vosotros, que Jesús, en la noche cuando fue entregado, tomó pan y dio gracias. Luego lo partió y dijo: este es mi cuerpo, que es para vosotros. Haced esto mismo para acordaros de mí. De la misma manera, con la copa para cenar, dijo: esta copa es la alianza nueva en mi sangre. Haced esto mismo siempre que bebéis para acordaros de mí. Por consiguiente, siempre que comáis este pan y bebáis la copa, proclamáis su muerte hasta que Él venga. Así que cualquiera que coma el pan o beba la copa del Señor sin el debido respeto, ofende el cuerpo y la sangre del Señor. Pero que cada cual se inspeccione a sí mismo y con esa actitud coma del pan y beba de la copa. Por cuanto el que come y bebe condenación, si es que no tiene en consideración el cuerpo. Por esta causa hay entre vosotros muchos decaídos y desanimados, y alguno que otro abatido. Pero si cada uno se inspecciona a sí mismo, entonces ya no hay condenación. Es el Señor el que nos juzga al disciplinarnos para librarnos de ser condenados juntamente con todo el mundo. Así que, mis hermanos, seamos hospitalarios unos con otros cuando nos reunimos para comer. Si alguien tiene hambre, que coma en su casa, para que vuestras reuniones no sean una maldición. En los comentarios a continuación, procuraremos leer estas instrucciones sobre la cena de la comunión cristiana a la luz de la escena que ya hemos visto en el Evangelio de Juan. La primera cosa que me llama la atención es que aquí, al igual que en el Evangelio de Lucas, es posible, aunque no estrictamente necesario, entender que al repartir el pan y el vino en aquella Pascua judía, con sus comentarios tan especiales y personales, Jesús estaba creando un rito que los cristianos debían repetir. Ya hemos observado que de los 4 evangelios, solo Lucas pone que Jesús haya dicho: haced esto en memoria de mí al repartir el pan y el vino. Aquí, Pablo recoge la misma tradición acerca de Jesús. Merece la pena recordar, por cierto, que la correspondencia de Pablo con la iglesia de Corinto es anterior en el tiempo a la redacción de los evangelios. No es inverosímil imaginar, entonces, que Pablo recoge aquí una tradición auténtica que Mateo, Marcos y Juan desconocían o no consideraron importante mencionar, porque tal vez cuando ellos escribían todavía no era habitual la Cena del Señor como celebración litúrgica. Hemos dicho que no es estrictamente necesario entender que al decir «haced esto en memoria de mí», Jesús pensaba estar instituyendo el ritual litúrgico de la Eucaristía cristiana. Esto necesita explicación.
es que siempre cabe la posibilidad de que lo que Jesús les pedía a sus discípulos es que cada año al celebrar la Pascua judía, o tal vez cada semana al celebrar la cena del Shabbat, le tuvieran presente en el recuerdo. Nada más. Lo que los evangelios sí indican, especialmente Lucas, que recuerda que hubo más que una copa, es que los autores conocían la Pascua judía. También tenían que conocer la celebración semanal judía del Shabbat en vísperas del sábado. En esa celebración también hay una bendición del pan y un brindis de gratitud al Señor. Esto nos lleva a observar que 1 Corintios 11 no describe en absoluto un acto litúrgico, sino una cena de la comunidad cristiana. Está claro que era una ocasión cuyo fin era a la vez alimentarse y también la comunión y el compañerismo de hermanos y hermanas. En la comunidad cristiana de Corinto, sin embargo, es evidente que a esta cena algunos traían sus propias viandas que no compartían libremente con todos. El resultado bochornoso es que algunos comían en cuanto llegaban sin esperar a que estuvieran todos. Unos comían más de la cuenta, mientras que otros pasaban hambre. Algunos bebían agua y otros acababan más o menos ebrios. ¿Qué comunión fraternal puede existir en esas circunstancias? Lo que había empezado como celebración semanal del Shabbat en la intimidad familiar de los seguidores de Jesús el Mesías, ahora era una ocasión más para que los ricos hicieran sentir a los pobres su pobreza, humillándolos con sus distingos y diferencias de clase social. Pablo no lo dice expresamente, pero ante la escena que pinta, no es inverosímil imaginar que, como siempre que comían los ricos, los hermanos esclavos estuvieran obligados a servir a los hermanos amos y cuando por fin les tocase comer, conformarse con las sobras. El escándalo que siente Pablo es mayúsculo. Y lo es especialmente porque no se está teniendo en cuenta uno de los conceptos que él más valora, la idea de la Iglesia como cuerpo de Cristo. Ya hemos visto en otras ocasiones la importancia de la idea de la identificación de los cristianos con Cristo como una nueva humanidad de la que Jesús es el nuevo Adán. Pero el concepto de la asamblea de hermanos y hermanas como cuerpo de Cristo y los conceptos semejantes de que los cristianos están en Cristo y Cristo en ellos nos lleva un paso más allá en esa identificación. Jesús había desaparecido 40 días después de su resurrección, pero seguía presente en la congregación de sus seguidores. De hecho, Pablo procederá de inmediato, en 1 Corintios 12, a hablar detalladamente de lo que esa unidad como un solo cuerpo de Cristo supone para el ejercicio de los dones del Espíritu. Dones que en ningún caso pueden ser de ni para ningún miembro en particular, sino que tienen que ser de y para todos los miembros, porque cualquier otra manera de ser cuerpo sería un disparate. Así también con la alimentación. Si come la boca, también se alimentan los brazos y los pies y las vísceras y todos los miembros del cuerpo. Y todos se alimentan de idéntica manera en un mismo acto de comer. La presunta cena del Señor que celebraban los cristianos corintios era una abominación porque en su manera de realizarla no se tenía en cuenta el cuerpo de Cristo, es decir, la Iglesia como nueva humanidad según el modelo de Jesús de Nazaret. Una nueva humanidad que es a la vez reinado de Dios, donde todos estamos de verdad hermanados y han desaparecido por fin todas las formas de dominación, clase social y diferencias de honor y trato. Y donde, por lo menos en la cena comunitaria del Shabbat, cada viernes al anochecer, los alimentos se reparten con equidad. Pablo recuerda a los corintios cómo comía Jesús con sus discípulos, el Maestro con sus seguidores. Todos comían trozos del mismo pan, entre todos circulaban la misma copa. Haced esto, comportaos así en memoria de mí. Por favor, ¿es que no os dais cuenta? Jesús entregó cuerpo y sangre por
todos nosotros, por todos, por igual. ¿Cómo vamos a volver a permitir entre nosotros las mismas diferencias y vejaciones y humillaciones que se ven en la vieja humanidad, pecadora y corrupta? Y así viene a cuento entonces recordar la escena que nos cuenta Juan sobre aquella noche. La escena del maestro lavando los pies a sus discípulos antes de sentarse a cenar. Todo acto litúrgico que no se celebre en ese espíritu resulta tan deficiente que su presunta espiritualidad queda absolutamente en entredicho. Y ahora quiero dejarte algunas preguntas para reflexionar a manera de conclusión. En este capítulo, estas últimas 5 presentaciones, hemos saltado en varias direcciones aparentemente sin ton ni son, tocando una selección de temas muy diversos bajo la consigna de que en todos los aspectos de toda vida y todas las situaciones, Dios es nuestro punto de referencia y estabilidad, nuestro apoyo. Quizá sea bueno concluir meditando sobre qué es lo que pueden tener en común tanta diversidad de experiencias, emociones y sentimientos y celebraciones, como hemos estado viendo. ¿Cómo vivir para que Dios esté de verdad presente en todas las experiencias de nuestra vida? ¿Hasta qué punto la espiritualidad cristiana ha de ser una espiritualidad compartida con otros? ¿Y hasta qué punto es puramente íntima y personal? En nuestro próximo capítulo, nuestra próxima serie de 5 presentaciones, seguiremos ahondando en la naturaleza de la Iglesia. Para ello, veremos 5 cartas de las que trae el Nuevo Testamento, cada una por un autor diferente. Empezaremos por la de Santiago. Hasta pronto.